Vamos a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que hablamos en la clase anterior. Nosotros estamos aquí en el capítulo 7 del Penbook, eh, trabajando lo que se referencia con todo lo de costos, la gestión de costos. Entonces, lo primero que hicimos y que tenemos que tener muy presente es la ubicación en nuestro mapa de dónde están los costos. La gestión de los costos es la séptima área de conocimiento y vimos que teníamos tres procesos ubicados, tres en la planificación y uno en la parte de control. Entonces, la parte de gestión de costos la podemos resumir en un proceso de planificación de gestión, el segundo proceso, estimación de costos, la tercera parte, la determinación del presupuesto, la cuarta parte, el control de los costos. Hasta el numeral 3 estamos en planificación. Y ya la parte 4 entramos a lo que es ejecución. De ello alcanzamos a ver entonces todos los procesos involucrados dentro del costo y vimos que la planificación es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y documentación para la planificación, administración y el control de los costos del proyecto. Dentro de este proceso de planificación sacamos un documento importantísimo del cual pudimos trabajar algo la semana pasada. ¿Cuál documento es ese? El plan de gestión de los costos. ¿Sí? Este es el resultado o el entregable de esta parte. Y es un documento sumamente importante porque va a ser mi mapa de navegación de todo lo que tiene que ver con costos en mi proyecto. Eso solo involucra presupuestos, involucra actividades, pero también involucra riesgos, involucra cambios, ¿cierto? Y todo eso debe quedar registrado en mi plan de gestión de costos. ¿Cómo lo voy a hacer? Después vimos cómo el PMBOK establece el proceso de estimación de costos. Entonces, este proceso consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. Dentro de este proceso de estimación, hablábamos que es diferente estimar los costos de un proyecto si ese proyecto aún es simplemente una idea. Entonces, si queremos construir la casa y por ahora solo queremos construir la casa y la casa nos gusta como la casa del vecino, pues una manera de estimar los costos sería preguntarle al vecino cuánto le costó la casa que él construyó, ¿cierto? Ese es un proceso inicial de estimación. Claro, no es muy preciso que digamos, no es muy exacto, pero acuérdense que estamos en una fase inicial. También vimos ya cómo cuando ya vamos puliendo y afinando nuestro proyecto y cambiamos de etapa y ya estamos en una etapa factible de nuestro proyecto, cómo definimos los umbrales, el nivel de exactitud y precisión que vamos a manejar en el proyecto. Y ya lo manejamos de una manera mucho más pulida, ¿sí? Y casi más exacta a lo que va a ser la ejecución. Y el tercer punto que vimos es la determinación del presupuesto. Dentro de ese punto de determinación de presupuesto, vimos unos factores bien importantes que trabaja el PMBOK y se refieren precisamente a las reservas. Hablamos de dos tipos de reservas a nivel de costos. ¿Cuáles son? La reserva de contingencia y la reserva de gestión, ¿cierto? Que todas las dos son diferentes tipos de reservas. Hablamos que la reserva de contingencia se refiere a qué básicamente? A los imprevistos, ¿cierto? A lo que sabemos que no sabemos, ¿cierto?
Y la reserva de gestión, pues ya se refiere básicamente a lo que en nuestro medio se conoce como costos indirectos, que viene a ser la administración de un proyecto, ¿sí? Entonces, la determinación del presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. ¿Listo? Vimos también cómo se estructura y vimos una gráfica de cómo se va estructurando los costos del proyecto hasta establecer nuestro número final, que es el valor o el presupuesto de nuestro proyecto. El último ítem referente a este capítulo, que es costos, se refiere al control. Y el control de costos nos dice que debemos monitorear toda situación del proyecto para actualizar el presupuesto mismo y gestionar cambios a la línea base del costo. ¿Ustedes se acuerdan dónde en algún momento dijimos que teníamos que definir cada cuánto monitoreábamos el proyecto y a qué le íbamos a hacer seguimiento? Eso, ¿en dónde queda definido eso? En el plan de gestión. Es en el plan de gestión donde yo digo, venga, yo voy a controlar los costos de mi proyecto de esta manera. Lo voy a hacer semanalmente o lo voy a hacer quincenalmente y voy a utilizar ciertas fórmulas que hoy vamos a ver dentro del control de costos. ¿Para qué? Para hacerle un seguimiento riguroso a mi proyecto. Todo eso queda plenamente establecido en el plan de gestión de costos. Entonces, retrocediendo un poquito, fíjense que es un proceso, pues, a modo creciente, pero que tiene un paso muy importante en su primera etapa, que es la planificación. Recalco esto porque considero que los graves errores que cometimos en nuestro medio han sido apresurarnos y no darles el tiempo requerido a planificar un proyecto como debe ser. Entonces, hasta aquí tenemos un resumen de lo que ya habíamos visto en nuestra clase anterior y hoy vamos a proseguir con lo que es el control de los costos.